La niebla nunca se va del todo. Se arremolina a mi alrededor, como un recuerdo que se niega a desvanecerse. Mis pasos resuenan en un sendero que no veo, y el aire huele a polvo y promesas rotas. He caminado por mundos de cuervos, de estrellas, de flechas que no llegan. Cada historia me ha cambiado, o tal vez solo me ha recordado quién fui. No lo sé. Pero los recuerdos siguen llamándome. Nuevos mundos se forman en la penumbra, cada uno con un enigma que no puedo ignorar. Soy el caminante de los recuerdos, y mi viaje no termina, no puede terminar. La niebla se disuelve, y mis pasos resuenan en un suelo de mármol frío. Estoy en un pasillo que se extiende hasta donde la vista se pierde, flanqueado por puertas de madera antigua, cada una grabada con números que brillan como luciérnagas en la penumbra. El aire huele a cera quemada, a pergamino viejo, a secretos guardados durante siglos. Un zumbido suave llena el silencio, como si el pasillo respirara, como si estuviera vivo. Las puertas me observan, y sus números parecen cambiar cuando desvío la mirada, 1, 2, 3, y así hasta un infinito que no puedo nombrar. Un recuerdo me envuelve, una historia de un viajero y de un hotel imposible. Había una vez un viajero que llegó a un hotel al borde de la nada. Su capa estaba raída por vientos de caminos olvidados, y sus botas crujían con el polvo de tierras que ya no existían. Llevaba un bastón tallado con símbolos que no entendía, y sus ojos eran como pozos que habían visto demasiado. El hotel se alzaba ante él, una torre de cristal y sombra que parecía tocar las nubes y hundirse en la tierra al mismo tiempo. Sus ventanas brillaban, pero no reflejaban nada, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. El viajero entró, y el vestíbulo era un espacio vasto, iluminado por lámparas que flotaban sin cuerdas. Tras un mostrador de mármol negro, un recepcionista lo esperaba. Era un hombre de rostro pálido, con ojos opacos que parecían mirar a través del tiempo. Su voz, cuando habló, era un susurro que llenaba el aire. «Bienvenido al Hotel Infinito», dijo. «Tenemos infinitas habitaciones, pero todas están ocupadas». El viajero apoyó su bastón en el suelo, y el eco resonó como un latido. «Si todas las habitaciones están ocupadas, ¿dónde dormiré yo?». El recepcionista sonrió, y su sonrisa era un acertijo, un pliegue en la tela de la realidad. «Siempre hay lugar», respondió. «Solo debemos mover las cosas». El viajero frunció el ceño, pero algo en la voz del recepcionista lo hizo seguirlo. Caminaron por el pasillo, y las puertas se alineaban a ambos lados, cada una con un número que brillaba en la penumbra, 1, 2, 3, 4. Los números parecían extenderse más allá de lo que la mente podía abarcar. El viajero sintió un vértigo, como si cayera sin moverse. «¿Quiénes son los huéspedes?», preguntó, su voz temblando. «Todos los que han sido y serán», dijo el recepcionista. «Cada uno en su habitación, desde el primero hasta el infinito». El recepcionista detuvo sus pasos ante la puerta número 1. «Para darte un lugar», explicó, «cada huésped debe moverse a la habitación siguiente. El huésped 1 irá a la habitación 2, el huésped 2 a la 3, el 3 a la 4, y así para siempre. La habitación 1 quedará libre para ti». El viajero parpadeó, intentando comprender. «¿Y si llega otro huésped?». «Repetimos el truco», dijo el recepcionista, con un brillo en los ojos. «Todos se mueven otra vez. El infinito siempre tiene espacio». El viajero fue llevado a la habitación 1. Era un cuarto pequeño, con una cama de sábanas blancas, una lámpara que parpadeaba como una estrella y una ventana que mostraba solo oscuridad. Pero esa noche, no pudo dormir. El zumbido del pasillo lo perseguía, como un canto que no entendía. Los números de las puertas parecían susurrar, y cuando cerró los ojos, vio un desfile infinito de huéspedes moviéndose, cambiando, sin fin. Al día siguiente, el vestíbulo estaba lleno. Un carruaje había llegado, pero no era un carruaje común. Era una procesión infinita,
una fila de viajeros que se extendía más allá del horizonte. El viajero corrió al mostrador, con el corazón latiendo como un tambor. «¡Es imposible!», gritó. «Si todas las habitaciones están ocupadas, ¿cómo cabrán infinitos más?». El recepcionista no perdió la calma. Su pluma rasgaba un libro infinito y sus ojos no parpadeaban. «Es simple», dijo. «El huésped 1 irá a la habitación 2, el huésped 2 a la habitación 4, el huésped 3 a la habitación 6. Cada uno toma el doble de su número. Así, todas las habitaciones impares quedarán libres, un infinito de ellas, para un infinito de nuevos huéspedes». El viajero sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Los números danzaban en su mente y el pasillo parecía alargarse aún más, como si creciera para burlarse de él. «Pero, ¿dónde estoy yo en todo esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. El recepcionista lo miró y sus ojos eran como pozos sin fondo. «Tú eres el viajero», dijo. «Siempre estás llegando y siempre encuentras un lugar. Pero nunca sabrás cuál es el tuyo». El viajero vivió en el hotel, o eso creyó. Los días se mezclaban con las noches, y las puertas cambiaban de número cuando no miraba. A veces, encontraba a otros huéspedes, un anciano que escribía un libro con todas las historias del mundo, una niña que contaba estrellas en una ventana rota, un caballero que buscaba una puerta que no existía. Pero cuando hablaba con ellos, sus rostros parecían reflejos del suyo, como si todos fueran el mismo viajero, atrapado en un eco infinito. Una noche, el viajero abrió su puerta, la número 1, o quizás ya no lo era. No había pasillo, ni hotel, ni recepcionista. Solo un vacío que brillaba como un espejo roto. Dio un paso, y el zumbido del pasillo se apagó. Cayó, o tal vez voló, hacia un lugar donde los números no significaban nada. Dicen que el viajero aún camina por ese pasillo, buscando una habitación que nunca será suya. O tal vez, se convirtió en una puerta más, con un número que nadie puede leer. Estoy aquí, entre las puertas. Los números brillan, pero no los entiendo. El hotel me susurra, pero no sé si me invita a quedarme o a partir. Cada puerta es una promesa, y cada promesa es un enigma. Esta es la paradoja del Hotel de Hilbert. Un hotel con infinitas habitaciones, todas ocupadas, siempre encuentra espacio para más. El infinito se dobla sobre sí mismo, como un libro que nunca termina, como un camino que no lleva a ninguna parte. Los números prometen orden, pero el orden es solo otro misterio. La niebla susurra, y el hotel infinito se desvanece. Sus puertas resuenan en mi alma. Si estas fábulas te llaman, deja tu luz, un like, un comentario, una suscripción, un compartir. Sé un viajero en este camino, y que tu voz abra nuevas puertas en la niebla. La niebla me envuelve, y cuando abro los ojos, estoy en un campo bañado por una luz dorada. La hierba brilla, inmóvil, como si el viento hubiera olvidado su canto. En el centro, dos montones de henos se alzan, idénticos, perfumando el aire con un olor dulce y antiguo. Entre ellos, un burro está quieto, sus ojos fijos en el vacío. El sol cuelga en el cielo, eterno, y el silencio pesa como una verdad no dicha. Un recuerdo me envuelve, una historia de un animal y de una elección que nunca hizo. Había una vez un burro que vivía en un valle donde los ríos cantaban y los árboles susurraban secretos. Lo llamaban Ciro, aunque nadie sabía por qué. Su pelaje era gris como la niebla del amanecer, y sus pasos eran lentos, como si llevara el peso de un mundo que no veía. Ciro pertenecía a un pastor, un hombre de rostro curtido y manos callosas, que lo guiaba por los senderos del valle. Cada día, el pastor llevaba a Ciro a pastar, y el burro comía con calma, arrancando la hierba con una tranquilidad que parecía eterna. Un amanecer, el pastor llevó a Ciro a este campo, un lugar donde la hierba era más verde que en cualquier otro rincón. Pero en lugar de dejarlo pastar libremente, el pastor hizo algo extraño.
Colocó 2 montones de heno, uno a la izquierda y otro a la derecha, separados por unos pocos pasos. Eran idénticos, misma altura, mismo olor, mismo color dorado que brillaba bajo el sol. «Come, Ciro», dijo el pastor, sentándose bajo un roble solitario. «Elige uno, y come». Ciro miró el montón de la izquierda. El heno olía fresco, como las mañanas de primavera. Luego miró el montón de la derecha. Era igual, como si el mundo se hubiera duplicado. El burro dio un paso hacia la izquierda, pero se detuvo. Luego dio un paso hacia la derecha, y se detuvo de nuevo. Sus orejas temblaron, y sus ojos se movieron entre los 2 montones, buscando una diferencia que no existía. El pastor observó en silencio, con una pipa humeante en la mano. El humo subía en espirales, como pensamientos que se deshacen en el aire. «¿Qué te pasa, Ciro?», preguntó, aunque no esperaba respuesta. «Es solo heno. Elige». Pero Ciro no se movió. El sol seguía inmóvil, y el campo parecía contener la respiración. Los minutos se convirtieron en horas, y el burro permaneció entre los montones, atrapado en un instante que no avanzaba. Su estómago rugía, y sus patas temblaban, pero sus ojos seguían fijos, saltando de un montón al otro. El pastor frunció el ceño. Se levantó y caminó hacia Ciro, tocando su lomo con suavidad. «¿Es el hambre lo que te detiene, o es la libertad?», murmuró. Ciro no respondió. Sus orejas se inclinaron, y su mirada parecía perdida en un horizonte que no existía. El pastor regresó al roble, y el tiempo siguió detenido. Los pájaros dejaron de cantar, y la hierba dejó de brillar. El campo se convirtió en un cuadro, con el burro como una figura pintada en el centro. Una noche, bajo un cielo sin estrellas, el pastor soñó con Ciro. En el sueño, el burro hablaba. «No puedo elegir», decía, con una voz que sonaba como el viento. «Si elijo uno, pierdo el otro. Si no elijo, pierdo todo». El pastor despertó, y Ciro seguía allí, inmóvil. Pero ahora, el burro parecía más pequeño, como si el hambre lo hubiera consumido. El pastor sintió un peso en el pecho, como si él también estuviera atrapado. «¿Por qué no eliges, Ciro?», susurró. «No hay diferencia. Es solo heno». Pero para Ciro, no era solo heno. Era una pregunta sin respuesta, un camino que se bifurcaba en 2 senderos idénticos. Cada montón prometía saciarlo, pero cada decisión prometía un arrepentimiento. El burro cerró los ojos, y el mundo se volvió más silencioso. Días después, o quizás siglos, el pastor regresó al campo. Los montones de heno seguían allí, intactos, pero Ciro no. En su lugar, había una sombra en la hierba, como si el burro se hubiera disuelto en el aire. El pastor se arrodilló, tocando la tierra. Estaba fría, y olía a nada. Algunos dicen que Ciro murió de hambre, atrapado en su propia mente. Otros dicen que escapó, que encontró un tercer camino que nadie vio. Pero el pastor nunca volvió a hablar del burro. Cada amanecer, miraba los montones de heno, y en su silencio, parecía buscar una respuesta que no llegaba. «Estoy aquí, en este campo. Los montones de heno brillan bajo el sol, pero el burro no está. La hierba guarda su sombra, como un eco de una elección que nunca se hizo». Esta es la paradoja de Buridán. Cuando 2 opciones son idénticas, la libertad de elegir se convierte en una prisión. La mente busca diferencias donde no las hay, y en esa búsqueda, el tiempo se detiene. La libertad promete todo, pero a veces nos deja con nada. El campo se desvanece, y los montones de heno se disuelven como polvo en el viento. La niebla me envuelve, fría y silenciosa, hasta que alzo los ojos y veo un cielo que respira. Estrellas giran como engranajes, y relojes flotan, sus agujas inmóviles, atrapadas en un instante que no explica nada. El aire huele a metal y eternidad, y un zumbido suave resuena, como el eco de un latido antiguo.
Cada reloj brilla, reflejando fragmentos de un tiempo que no avanza. Un recuerdo me envuelve, una historia de un relojero y de un tiempo que no podía domar. Había una vez un relojero que vivía en un pueblo al borde de un cielo infinito. Lo llamaban Elián, aunque algunos decían que su verdadero nombre era Tiempo. Sus manos eran precisas, como si estuvieran hechas de engranajes, y sus ojos brillaban con la luz de las estrellas. En su taller, relojes de todas las formas colgaban de las paredes, de arena, de agua, de cuerda, de cristal. Cada uno marcaba una hora diferente, pero todos parecían susurrar la misma pregunta: ¿qué es el tiempo? El pueblo vivía en un ciclo eterno. Los niños nacían, crecían, envejecían, y sus hijos repetían el ciclo. Pero Elián no estaba satisfecho. El tiempo fluye hacia adelante, decía, golpeando su mesa con un martillo diminuto. Pero, ¿por qué no puede regresar? ¿Por qué no puede detenerse? Una noche, bajo un cielo lleno de relojes flotantes, Elián salió de su taller. Los relojes brillaban como lunas, y sus agujas estaban quietas, como si el universo hubiera contenido la respiración. El pueblo lo observaba desde las ventanas, sus rostros iluminados por destellos dorados. Elián llamó a una anciana, con una voz que temblaba como una cuerda floja. ¿Qué buscas en esos relojes? Busco el tiempo, respondió Elián, alzando un reloj de cristal que brillaba como un diamante. Quiero atraparlo, quiero entenderlo. Elián trabajó sin descanso. Construyó un reloj mayor, uno que no usaba arena ni cuerda, sino luz de estrellas. Lo llamó el reloj eterno. Lo colocó en el centro del pueblo, y cuando lo encendió, algo extraño sucedió. El cielo se torció, y los relojes flotantes comenzaron a girar, pero no hacia adelante. Algunos marcaban horas del pasado, niños que jugaban donde ahora había ancianos. Otros mostraban futuros lejanos, un río seco, un cielo sin estrellas. El pueblo se llenó de susurros. Elián ha roto el tiempo, decían. Una niña, con trenzas que brillaban como hilos de oro, se acercó al reloj eterno. ¿Qué ves, Elián?, preguntó, tocando el cristal. Veo todo, respondió el relojero, con los ojos fijos en las agujas. Veo el día en que naciste, y el día en que no estarás. Veo el pasado y el futuro, juntos, como si fueran uno. La niña frunció el ceño. Pero, si todo está aquí, ¿dónde estamos nosotros? Elián no respondió. El reloj eterno zumbaba, y los relojes flotantes comenzaron a moverse al revés. En un instante, la anciana que había hablado estaba joven, corriendo por el campo. En otro, la niña era una sombra que aún no había nacido. El pueblo se convirtió en un mosaico de momentos, donde los días se mezclaban como colores en un lienzo roto. Los habitantes se reunieron alrededor del reloj eterno, sus voces llenas de miedo y maravilla. Elián, gritó un hombre, con el rostro arrugado por años que no recordaba. «Para esto. Nos estás perdiendo». Pero Elián no escuchaba. Subió a una colina, donde los relojes flotaban más cerca del cielo. El tiempo no debería moverse solo en una dirección, murmuró. Si puedo atraparlo, si puedo detenerlo, entonces lo entenderé. Intentó ajustar el reloj eterno, pero cada giro de las agujas cambiaba el pueblo. Casas que habían sido construidas se deshacían en madera y polvo. Árboles crecían y morían en un suspiro. Los rostros de los habitantes se volvían borrosos, como si fueran recuerdos que se desvanecían. La niña, que ahora parecía más vieja y más joven al mismo tiempo, tomó la mano de Elián. ¿Por qué el tiempo va hacia adelante?, preguntó. Elián miró el cielo, donde los relojes brillaban como constelaciones. Porque así recordamos, dijo. El pasado nos define, el futuro nos llama. Pero, ¿y si eso es una mentira, y si el tiempo no es una flecha, sino un círculo? Días, o quizás siglos, pasaron en el pueblo. El reloj eterno seguía brillando, pero los relojes flotantes comenzaron a desvanecerse, uno por uno.
El pueblo se volvió silencioso, y los habitantes dejaron de moverse. Algunos estaban atrapados en un momento de risa, otros en un instante de llanto. Elián caminó entre ellos, con el reloj eterno en las manos. Estaba solo, pero no lo sabía. Una noche, el cielo se apagó. Los relojes flotantes cayeron como estrellas, y el reloj eterno se rompió, derramando luz como sangre. Elián lo miró, y por un instante, vio su propia vida, un niño que jugaba con engranajes, un hombre que soñaba con el tiempo, un anciano que no existía. Lo entendí, susurró. El tiempo no avanza, porque ya está aquí. Dicen que Elián desapareció con el reloj eterno, convertido en una sombra entre los relojes flotantes. Otros dicen que aún está en el pueblo, ajustando agujas que nadie ve. El cielo sigue lleno de relojes, pero sus agujas no se mueven. Estoy aquí, bajo este cielo. Los relojes flotan, inmóviles, y el aire pesa como un recuerdo que no puedo soltar. El tiempo me observa, pero no sé si estoy en su pasado o en su futuro. Esta es la paradoja de la flecha del tiempo. Las leyes del universo no eligen una dirección, pero nosotros vemos el tiempo como una flecha, volando del pasado al futuro. Sin embargo, si todo existe a la vez, ¿por qué sentimos que avanzamos? El tiempo es un enigma que nos lleva, pero nunca nos explica. El cielo estrellado se quiebra, y los relojes se disuelven como gotas en un océano invisible. La niebla me envuelve, fría y densa, hasta que un resplandor me ciega. Estoy en un lugar sin forma, donde líquidos brillantes flotan en la oscuridad, como ríos de luz suspendidos en el vacío. Burbujas pulsan, cada una reflejando fragmentos de un mundo que no reconozco, un árbol, un rostro, un cielo roto. El aire huele a ozono y sueños olvidados, y un zumbido suave resuena, como el latido de algo que no está vivo. Un recuerdo me envuelve, una historia de una mujer y de un mundo que no era suyo. Había una vez una mujer llamada Lira, que vivía en un pueblo donde el sol nunca se ponía. Sus días estaban llenos de colores, el rojo de las flores en su jardín, el azul del río que cantaba al pasar, el dorado de las colinas que abrazaban el horizonte. Lira tejía tapices con hilos que parecían capturar la luz, y sus manos danzaban como si conocieran los secretos del mundo. Cada noche, miraba las estrellas y sentía que eran suyas, como si las hubiera cosido al cielo con sus propios hilos. Pero una noche, el mundo cambió. Lira despertó, no en su cama, sino en un lugar frío y oscuro. Estaba tendida sobre una superficie de metal, rodeada de líquidos brillantes que fluían en tubos transparentes. Burbujas flotaban a su alrededor, y en cada una, veía fragmentos de su vida, su jardín, el río, las estrellas. Pero los colores eran apagados, como si alguien los hubiera pintado con un pincel gastado. Un hombre estaba frente a ella, vestido con una túnica blanca que brillaba como el líquido en los tubos. Sus ojos eran fríos, pero su voz era suave, como un eco que no termina. «Bienvenida», Lira dijo. O debería decir, «bienvenida de nuevo». «¿Dónde estoy?», preguntó Lira, su voz temblando como una cuerda floja. «Estás en el laboratorio», respondió el hombre, que se presentó como el científico. «Oh, más precisamente, estás en una cubeta». Lira tocó su rostro, y sus dedos sintieron piel, pero algo estaba mal. El aire era demasiado pesado, y el zumbido de las burbujas parecía susurrar su nombre. «Esto no es real», dijo, mirando las burbujas. «Este lugar no es mi hogar». El científico sonrió, y su sonrisa era un espejo roto. «¿Qué es real, Lira? ¿El pueblo, las flores, las estrellas o este laboratorio? Tu mente está aquí, conectada a un sistema que teje tus recuerdos. Cada color, cada sonido, cada estrella, es una señal que envío a tu cerebro». Lira se levantó, y el suelo de metal vibró bajo sus pies. Miró las burbujas, y en una vio a su madre, riendo junto al río. En otra, vio su tapiz, pero los hilos se deshacían.
Si esto es una ilusión, dijo, entonces, ¿quién soy yo? El científico señaló un tanque lleno de líquido brillante, donde algo flotaba, envuelto en cables. Ese es tu cerebro, dijo. Todo lo que eres está ahí. Pero el mundo que conoces, el pueblo, las estrellas, son un sueño que creé para ti. Lyra dio un paso atrás, y el zumbido se intensificó. Las burbujas comenzaron a girar, mostrando momentos que no recordaba, un niño que nunca conoció, un cielo que nunca vio. ¿Por qué?, preguntó, con lágrimas que no sabía si eran reales. ¿Por qué me haces esto? Para protegerte, dijo el científico. El mundo exterior es frío, vacío, roto. Aquí, en la cubeta, puedes vivir para siempre. Puedo darte cualquier recuerdo, cualquier vida. Solo dime, ¿qué quieres ser? Lyra cerró los ojos, y por un instante, sintió el calor del sol en su pueblo. Escuchó el río, olió las flores. Pero cuando abrió los ojos, solo vio el laboratorio, los tubos, las burbujas. Si todo es un sueño, susurró, entonces, ¿cómo sé que tú eres real? El científico no respondió. Su figura parpadeó, como una luz que se apaga. Las burbujas comenzaron a estallar, y cada explosión era un fragmento de su vida que se desvanecía, el río, el jardín, las estrellas. Lyra corrió hacia el tanque, pero sus manos atravesaron el líquido como si fuera aire. Días, o quizás siglos, pasaron en el laboratorio. Lyra seguía allí, o eso creía. A veces, veía su pueblo, pero los colores eran más pálidos, y las estrellas no brillaban. A veces, veía al científico, pero su rostro cambiaba, como si fuera un reflejo de ella misma. Intentó recordar su vida, pero los recuerdos se mezclaban. ¿Había tejido un tapiz, o solo lo había soñado? ¿Había amado a alguien, o solo lo había sentido en una burbuja? Una noche, o lo que parecía una noche, Lyra se acercó al tanque. El líquido brillaba, pero no veía su cerebro, solo un reflejo de sus propios ojos. Si esto es un sueño, susurró, entonces yo soy el sueño. Cerró los ojos, y el laboratorio se disolvió. No supo si despertó en su pueblo, o si cayó más profundo en la cubeta. Dicen que Lyra aún está allí, tejiendo tapices en un mundo que no puede tocar. O tal vez, ella es el tapiz, y las burbujas son sus hilos. Estoy aquí, entre los líquidos brillantes. Las burbujas flotan, pero no sé qué reflejan. El zumbido me envuelve, y me pregunto, ¿es este mi mundo, o solo un sueño que alguien más teje? Esta es la paradoja del cerebro en la cubeta. Si todo lo que percibes es una simulación, creada por señales en tu mente, ¿cómo sabes que es real? La verdad podría estar en un pueblo bajo las estrellas, o en un tanque lleno de líquido. La realidad es lo que sientes, pero los sentimientos también pueden mentir. La oscuridad se aclara, y las burbujas brillantes se disuelven como sueños en el alba. La niebla me envuelve, fría y densa, hasta que un resplandor opaco me guía. Estoy en un corredor de piedra antigua, tallado con símbolos que parecen moverse en la penumbra. 3 portones enormes se alzan ante mí, cada uno goteando luz como si fuera sangre dorada. El primero brilla con un resplandor azul, el segundo con un fulgor carmesí, el tercero con un destello blanco que ciega. El aire huele a hierro y cenizas, y un susurro recorre los muros, como si los portones hablaran entre sí. Un recuerdo me envuelve, una historia de un prisionero, y de una elección que pesaba más que su vida. Había una vez un prisionero llamado Darian, cuya historia estaba escrita en las cicatrices de su piel. Había sido un ladrón, un poeta, un soñador, pero ahora era solo un hombre encadenado, atrapado en una fortaleza que nadie recordaba. La leyenda decía que la fortaleza era un templo antiguo, construido por dioses olvidados para probar a los mortales. Sus muros eran fríos, y sus sombras parecían vivas, danzando como guardianes de secretos. Darian había sido llevado allí por un crimen que no confesaba, o quizás por uno que había olvidado.
Una noche, los guardias lo arrastraron al corredor de los 3 portones. Cada portón era más alto que un roble, tallado con rostros que parecían observarlo. El primero, azul como el cielo al amanecer, susurraba promesas de libertad. El segundo, rojo como la sangre, olía a muerte. El tercero, blanco como la nieve, era silencioso, pero su luz quemaba los ojos. Un guardia estaba frente a los portones, envuelto en una capa que parecía tejida con la noche. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos brillaban como brasas. «Elige una puerta», Darian dijo, con una voz que resonaba como un oráculo. «Una lleva a la libertad. Las otras, al abismo». Darian sintió el peso de las cadenas en sus muñecas. Miró el portón azul, y por un instante, imaginó un campo abierto, el viento en su rostro. Miró el rojo, y vio fuego, cenizas, un eco de su pasado. Miró el blanco, y no vio nada, solo un vacío que lo atraía. «¿Cómo sé cuál es la correcta?», preguntó, su voz temblando como una hoja. «Elige», repitió el guardia, y su capa ondeó, como si el tiempo mismo se moviera a su alrededor. Darian dio un paso hacia el portón azul. Algo en su luz le recordaba las mañanas de su infancia, cuando corría por colinas sin nombre. Pero antes de que pudiera tocarlo, el guardia alzó una mano. «Espera», dijo. Caminó hacia el portón rojo y lo abrió. No había fuego, ni cenizas, solo un vacío oscuro, como un pozo sin fondo. «Este no es el camino», dijo el guardia, cerrando el portón con un crujido que resonó en el corredor. Darian parpadeó, confundido. «¿Por qué me mostraste eso?». «Porque ahora sabes más», respondió el guardia, con una sonrisa que era mitad sombra, mitad luz. «Tienes el portón azul, pero puedes cambiar al blanco. ¿Qué eliges?». El prisionero sintió que el corredor se cerraba a su alrededor. El portón azul seguía brillando, pero ahora parecía más pálido, como si la duda lo hubiera apagado. El portón blanco, en cambio, parecía más brillante, como si la revelación del guardia lo hubiera despertado. «Si cambio», dijo Darian, «¿estaré más cerca de la libertad?». El guardia rió, un sonido que era como el crujir de un pergamino antiguo. «La libertad no está en las puertas», dijo. «Está en lo que crees». Darian dio un paso atrás, y las cadenas en sus muñecas parecieron más pesadas. Pensó en su vida, los robos que lo llevaron a la fortaleza, los poemas que nunca terminó, los sueños que se desvanecieron. El portón azul era su elección original, su intuición, su pasado. El portón blanco era un misterio, una apuesta, un futuro que no entendía. «¿Por qué me das esta elección?», preguntó, mirando al guardia. «Porque el destino juega contigo», respondió el guardia. «Y yo soy su mensajero». El corredor se llenó de susurros, como si los rostros tallados en los portones hablaran. Darian cerró los ojos, buscando una verdad que no encontraba. Imaginó la libertad, un cielo sin fin, un campo donde las cadenas no existían. Pero también imaginó el abismo, un vacío que lo devoraría, como los errores que lo llevaron allí. Pasaron horas, o quizás siglos. Darian seguía frente a los portones, atrapado en su propia mente. El guardia no se movía, pero su capa parecía crecer, como si el corredor entero fuera parte de él. «Elige», repitió, y su voz era ahora un eco que venía de todas partes. Darian tocó el portón azul, pero su mano tembló. Luego miró el blanco, y algo en su luz lo llamó, como una estrella que promete un hogar. «Si cambio», susurró, «¿seré libre?». El guardia no respondió. Sus ojos brillaban, y el corredor parecía girar, como si el tiempo y el espacio se burlaran de él. Al final, Darian eligió. Algunos dicen que abrió el portón blanco, y que la luz lo envolvió, llevándolo a un lugar donde las cadenas no existían. Otros dicen que se quedó con el azul, y que encontró el abismo, un vacío que lo reclamó como suyo. Pero los guardias de la fortaleza contaban una historia diferente, que Darian nunca eligió, que sigue allí, frente a los portones,
con las cadenas pesando en sus muñecas. El corredor guarda su secreto. Los portones siguen goteando luz, pero no dicen nada. Dicen que el guardia aún espera, con su capa de noche, observando a los que llegan, ofreciendo lecciones que no explican. Estoy aquí, entre los portones. La luz azul, roja y blanca se mezcla, pero no me guía. Los susurros de los muros me envuelven, y me pregunto, ¿elegí venir aquí, o solo estoy atrapado en un juego que no entiendo? Esta es la paradoja de Monty Hall. 3 puertas, una libertad, 2 abismos. Elige una, y el destino revela un vacío. Cambiar parece arriesgado, pero la probabilidad susurra que es el camino. La lógica desafía la intuición, y la libertad se convierte en un enigma. La luz de los portones se apaga, y el corredor se disuelve en niebla. Mis pasos resuenan en un suelo que no veo, hasta que el aire se vuelve cálido, cargado de polvo y metal. Estoy en un desierto donde vías de tren se bifurcan infinitamente, como venas de un mundo herido. Una piedra enorme, negra como la noche, se alza en la encrucijada, brillando con un fulgor que duele. El viento susurra, y las vías cantan un lamento antiguo. Un recuerdo me envuelve, una historia de un sabio, y de una elección que rompió el silencio. Había una vez un sabio llamado Taron, cuya barba blanca parecía tejida con hilos de luna. Vivía en un pueblo al borde de un desierto, donde las vías de tren cruzaban como cicatrices. Los habitantes lo veneraban, no por sus palabras, sino por su silencio, que parecía contener la sabiduría de los siglos. Taron caminaba entre las vías cada amanecer, tocando la piedra negra como si pudiera hablarle. Decían que la piedra era un regalo de los dioses, un altar donde las elecciones pesaban más que el mundo. El pueblo vivía en paz, pero las vías no eran solo caminos. Los trenes llegaban sin aviso, traídos por un viento que nadie entendía. Eran máquinas de hierro y sombra, y su paso era un presagio. Una mañana, un tren se detuvo en la encrucijada, su silbato resonando como un grito. 5 viajeros estaban atrapados en las vías principales, atados por cuerdas que brillaban como el destino. En una vía secundaria, un solo hombre, un herrero del pueblo, estaba igualmente atado. Taron subió a la piedra negra, y el pueblo se reunió a su alrededor. «Salva a los 5», gritó una mujer, con lágrimas en los ojos. «Son nuestros hijos, nuestros hermanos». El sabio miró las vías. La palanca junto a la piedra podía desviar el tren hacia la vía secundaria, salvando a los 5, pero matando al herrero. Si no hacía nada, el tren seguiría su curso, y los 5 morirían. Taron tocó la piedra, y su superficie estaba fría, como si guardara un secreto. «¿Por qué yo?», susurró, aunque nadie lo oyó. Sus manos temblaban, y los rostros de los viajeros lo miraban desde las vías. Los 5 eran jóvenes, con ojos llenos de promesas no cumplidas. El herrero, en cambio, era un hombre callado, cuyas manos habían forjado herramientas para el pueblo. Taron lo conocía, había reparado su bastón, había reído con él bajo el sol. «Hazlo, Taron», gritó un anciano. «1 por 5, es justo». Pero el sabio cerró los ojos. ¿Qué era justo? ¿Un número contra otro? ¿Una vida contra 5? La piedra parecía latir bajo sus dedos, como si el destino mismo lo juzgara. Recordó las historias que le contaban de niño, héroes que sacrificaban todo, dioses que exigían sangre. Pero él no era un héroe, solo un hombre que escuchaba el viento. El tren rugió, más cerca ahora. El pueblo gritaba, y las voces se mezclaban como un coro roto. Taron vio al herrero, que no suplicaba, solo miraba las vías con una calma que dolía. Los 5 viajeros, en cambio, lloraban, sus manos luchando contra las cuerdas. «Elige, Taron», gritó la mujer. El sabio alzó la vista al cielo, buscando una señal. Pero el desierto estaba vacío, y las vías se bifurcaban hasta el horizonte,
como si el mundo entero estuviera hecho de elecciones. Si muevo la palanca, susurró, el herrero morirá por mi mano. Si no hago nada, los 5 morirán por mi silencio. Un niño, con ojos como espejos, se acercó a la piedra. ¿Qué sientes, Taron?, preguntó. El sabio no respondió. Pero en su mente, vio las vidas que no podía salvar, el herrero, forjando un futuro que no vería, los viajeros, con sueños que se apagarían. La piedra negra brillaba, y por un instante, Taron sintió que no era él quien elegía, sino la piedra misma, un oráculo que ya había decidido. El tren estaba cerca, su sombra cubriendo el desierto como una nube. Taron tocó la palanca, y el metal estaba frío, como si absorbiera su calor. El pueblo contuvo la respiración, y las vías cantaron un lamento que resonó en los huesos. El sabio cerró los ojos, y en la oscuridad de su mente, vio 2 futuros, uno donde el herrero vivía, y otro donde los 5 respiraban. Pero cada futuro tenía un precio, un peso que no podía soltar. Al final, Taron eligió. Algunos dicen que movió la palanca, y el tren giró hacia la vía secundaria, donde el herrero murió en silencio, su sangre mezclándose con el polvo. Otros dicen que se quedó inmóvil, y el tren pasó por las vías principales, apagando las voces de los 5 viajeros. Pero los ancianos del pueblo contaban una historia diferente, que Taron se subió al tren, como si quisiera cargar con el peso de ambas elecciones. Cuando el polvo se asentó, la piedra negra seguía allí, pero Taron no. Las vías estaban vacías, y el pueblo guardó silencio. Algunos decían que el sabio se había convertido en la piedra, un altar eterno para los que eligen. Otros decían que aún camina por las vías, buscando un camino donde nadie muera. La piedra brilla, y las vías se bifurcan, como si el mundo nunca dejara de preguntar. Estoy aquí, junto a la piedra. Las vías se extienden, infinitas, y el viento lleva el eco de una elección que no entiendo. La piedra me observa, pero no habla. ¿Elegí estar aquí, o fui elegido? Esta es la paradoja del dilema del tranvía. Una vida contra muchas, una acción contra el silencio. La moral nos guía, pero la lógica nos traiciona. ¿Es un héroe quien elige, o quien carga con el peso de no haberlo hecho? La respuesta está en las vías, pero las vías nunca terminan. El desierto se hunde, y la piedra negra se desvanece en la arena. La niebla me envuelve, suave como un suspiro, hasta que un perfume de flores me guía. Estoy en un jardín donde los pétalos brillan como estrellas caídas, y mariposas danzan, disolviéndose en polvo de luz. El aire huele a jazmín y sueños, y un murmullo suave resuena, como alas rozando el silencio. Un recuerdo me envuelve, una historia de un jardinero, y de un sueño que no sabía si era suyo. Había una vez un jardinero llamado Lian, cuya vida era el latido de un jardín al borde de un acantilado. Sus manos, ásperas como la corteza, plantaban semillas que florecían en colores imposibles, violetas que cantaban, rosas que susurraban. El jardín era un tapiz vivo, y Lian lo cuidaba como si fuera su alma. Cada amanecer, caminaba entre los senderos, y las mariposas lo seguían, sus alas pintadas con reflejos de un cielo que nunca cambiaba. Decían que el jardín no era de este mundo, que sus flores crecían en los bordes de los sueños, y que las mariposas eran mensajeras de lo que no se podía nombrar. Lian vivía solo, pero nunca estaba solo. Las mariposas eran sus compañeras, y cada una parecía conocerlo, como si compartieran un secreto. Una noche, agotado por el trabajo, Lian se acostó bajo un sauce, con pétalos cayendo como nieve suave. Cerró los ojos, y el mundo cambió. Soñó que era una mariposa. Sus alas eran ligeras, tejidas con hilos de luz, y volaba sobre un jardín infinito, donde las flores eran más grandes que montañas. El aire era cálido, y el perfume lo llevaba de un pétalo a otro. No había peso, no había nombre, solo la libertad de ser. Pero en el sueño, algo lo miraba,
un hombre, sentado bajo un sauce, con los ojos de Lian. Despertó, o eso creyó. Estaba en su jardín, pero las mariposas parecían diferentes. Sus alas brillaban con rostros que no reconocía, y el aire era más denso, como si estuviera bajo agua. Lian tocó una flor y se deshizo en polvo de luz. Sigo soñando, susurró, y las mariposas revolotearon, como si rieran. Un anciano apareció en el jardín, con un bastón tallado con alas. Su rostro era como el de un árbol, arrugado y eterno. ¿Quién eres, Lian?, preguntó, su voz suave como el viento. Soy el jardinero, respondió Lian, pero su voz tembló. Cuido este jardín, estas flores. El anciano sonrió, y sus ojos eran como espejos. ¿O eres la mariposa, que sueña con ser un jardinero? Lian dio un paso atrás, y el jardín pareció girar. Las flores se volvieron más brillantes, pero sus colores eran extraños, como si alguien los hubiera pintado con un pincel roto. Las mariposas se arremolinaban, y en sus alas, Lian vio fragmentos de su vida, un niño corriendo entre flores, un hombre plantando semillas, una mariposa volando sobre un acantilado. Si soy una mariposa, dijo, entonces, ¿qué es este jardín? Un sueño, respondió el anciano. O quizás, el sueño de otro. Lian cerró los ojos, y volvió a soñar. Era una mariposa de nuevo, pero ahora el jardín era diferente. Las flores eran de cristal, y el cielo estaba lleno de rostros que lo miraban. Voló hacia el sauce, y allí estaba el hombre, el jardinero, durmiendo. Pero cuando se acercó, el hombre abrió los ojos, y eran los suyos. Despertó, o eso creyó. El anciano seguía allí, sentado en una roca cubierta de musgo. Cada vez que despiertas, dijo, te preguntas quién eres. Pero, ¿y si no hay diferencia, y si el jardinero y la mariposa son lo mismo? Lian tocó el suelo, y la tierra estaba fría, pero las flores seguían cantando. Si esto es un sueño, preguntó, ¿cómo sé que es real? El anciano rió, y su risa era como el aleteo de 1000 mariposas. La realidad no está en lo que ves, dijo. Está en lo que sientes, pero los sentimientos también son sueños. Días, o quizás siglos, pasaron en el jardín. Lian seguía cuidando las flores, pero cada noche soñaba que era una mariposa. Y en cada sueño, veía al jardinero, durmiendo bajo el sauce. A veces, las mariposas hablaban, con voces que eran ecos de su propia voz. ¿Eres nosotros?, preguntaban. ¿O somos tú? Lian comenzó a dudar. Cuando plantaba una semilla, se preguntaba si era su mano o las alas de una mariposa. Cuando miraba el cielo, veía mariposas que parecían llevar su rostro. El anciano regresaba a veces, siempre con la misma pregunta, ¿quién eres, Lian? Una noche, Lian se sentó bajo el sauce, y las mariposas lo rodearon. Sus alas brillaban con colores que no podía nombrar, y en cada una, vio un fragmento de su vida, su infancia, sus flores, sus sueños. Pero también vio cosas que no recordaba, un océano que nunca cruzó, un cielo que nunca tocó. Si soy una mariposa, susurró, entonces este jardín no existe. Pero si soy el jardinero, ¿dónde está la mariposa? El anciano apareció, pero ahora su rostro era borroso, como si estuviera hecho de polvo de luz. No busques la verdad, dijo. Busca el sueño que quieres vivir. Lian cerró los ojos, y el jardín comenzó a desvanecerse. Las flores se convirtieron en polvo, y las mariposas se disolvieron en un resplandor que lo cegó. Sintió que volaba, pero también que caía. Vio al jardinero bajo el sauce, y a la mariposa en el cielo, y no supo cuál era él. Cuando el resplandor se apagó, el jardín estaba vacío. El sauce seguía allí, pero sus ramas estaban quietas, como si el viento hubiera olvidado su nombre. Algunos dicen que Lian despertó como jardinero, y que siguió cuidando sus flores, aunque nunca volvió a hablar. Otros dicen que voló como mariposa, perdiéndose en un cielo que no tenía fin.
Pero los niños del pueblo contaban una historia diferente, que Elián se convirtió en el jardín mismo y que cada flor, cada mariposa, era un pedazo de su sueño. El jardín sigue allí, o eso dicen. Las mariposas danzan y sus alas brillan con rostros que nadie reconoce. A veces, un anciano aparece, con un bastón tallado con alas, y pregunta a los que pasan, ¿quién eres? Pero nadie responde, porque nadie está seguro. Estoy aquí, entre las flores. Las mariposas revolotean, y sus alas reflejan mi rostro, o quizás el de otro. El perfume me envuelve, y me pregunto, ¿soy el caminante, o solo un sueño que camina? Esta es la paradoja de Zhuangzi. ¿Eres un hombre que sueña con ser una mariposa, o una mariposa que sueña con ser un hombre? La realidad y el sueño se entrelazan, como hilos de un tapiz que no puedes deshacer. La verdad no está en lo que eres, sino en lo que eliges ser. El jardín se disuelve, y las mariposas se desvanecen en un polvo de luz que cae como cenizas. La niebla me envuelve, cálida y pesada, hasta que un resplandor ardiente me ciega. Estoy en un desierto donde el horizonte quema, un filo de fuego que nunca se acerca. La arena brilla como vidrio roto, y el aire huele a cenizas y promesas rotas. Mis pasos resuenan, pero el horizonte permanece lejano, como un fin que se burla de mí. Un recuerdo me envuelve, una historia de un profeta y de un mundo que esperaba su final. Había una vez un profeta llamado Sora, cuya voz era como el trueno y cuyos ojos parecían ver más allá del tiempo. Vivía en un pueblo al borde de un desierto, donde la arena cantaba bajo el sol y el horizonte ardía como un presagio. Sora llevaba una túnica tejida con hilos que brillaban como brasas, y su cayado estaba tallado con símbolos que nadie entendía. Los habitantes lo llamaban el portador de la verdad, porque sus palabras eran como cuchillos que cortaban el silencio. Cada amanecer, Sora subía a una colina y miraba el horizonte. El fin está cerca, decía, señalando el resplandor ardiente. El mundo se consumirá, y el tiempo se detendrá. El pueblo lo escuchaba, y sus corazones temblaban. Habían oído historias de antiguos cataclismos, mares que se secaban, cielos que caían. Pero el horizonte nunca cambiaba, siempre brillando, siempre lejano. Una mujer, con un niño en los brazos, se acercó a Sora. ¿Cuándo será el fin?, preguntó, su voz suave como una oración. Mañana, respondió el profeta, y su cayado golpeó la arena, levantando un polvo que parecía vivo. El pueblo comenzó a prepararse. Algunos recogieron sus pertenencias, buscando refugio en cuevas que olían a tierra antigua. Otros construyeron altares, ofreciendo flores y canciones al cielo. Pero los días pasaban, y el horizonte seguía ardiendo, sin acercarse. ¿Por qué no llega?, preguntó un anciano, con las manos temblando como hojas secas. Sora subió a la colina, y su túnica brillaba bajo el sol. El fin siempre es mañana, dijo. Pero cada mañana trae un nuevo mañana. El pueblo se dividió. Algunos creían en Sora, y cada noche vigilaban el horizonte, esperando el fuego. Otros lo llamaban loco, diciendo que el fin era un cuento para asustar a los niños. Una joven, con ojos como el desierto, se acercó al profeta. Si el fin nunca llega, dijo, ¿por qué lo predices? Sora la miró, y sus ojos eran como pozos sin fondo. Porque el fin está en nosotros, respondió. Lo llevamos en cada paso, en cada esperanza. La joven no entendió, pero siguió a Sora. Cada día, lo veía subir a la colina, señalar el horizonte y repetir, mañana. El desierto parecía escuchar, y la arena cantaba un lamento que pesaba en el aire. Los meses se convirtieron en años, o quizás en siglos. El pueblo seguía esperando, pero el horizonte no se movía. Los altares se cubrieron de polvo, y las cuevas se llenaron de ecos. Sora envejecía, o tal vez no, porque su túnica seguía brillando, y sus ojos nunca perdían su fuego. Una noche, un niño se acercó a la colina. Profeta, dijo, si el fin es mañana,
¿Por qué vivimos hoy? Sora se arrodilló, y su cayado dibujó un círculo en la arena. Porque hoy es el sueño del mañana, respondió. Y el mañana es la sombra del hoy. El niño frunció el ceño, pero no se fue. Se sentó junto a Sora, y juntos miraron el horizonte. El resplandor parecía más brillante, pero también más lejano, como si se burlara de ellos. ¿Y si el fin nunca llega?, preguntó el niño. Entonces dijo Sora, el fin es la espera misma. El pueblo comenzó a cambiar. Algunos dejaron de mirar el horizonte, volviendo a sus campos, sus canciones, sus vidas. Otros se quedaron en la colina, con Sora, construyendo torres de arena que se deshacían con el viento. La joven de ojos desérticos se convirtió en la guardiana de las palabras de Sora, escribiendo sus profecías en pergaminos que olían a cenizas. Una noche, el cielo se rompió. El horizonte ardió más fuerte y un viento caliente barrió el desierto. El pueblo corrió a la colina y Sora estaba allí, con su cayado alzado. «Es mañana», gritó, y su voz era como un trueno que despertaba el mundo. Pero el sol salió y el horizonte seguía allí, ardiente, lejano, eterno. El pueblo se quedó en silencio. Algunos lloraron, otros rieron, y otros simplemente miraron la arena. Sora bajó de la colina, y su túnica parecía más pesada, como si cargara el peso de todos los mañanas. La joven lo siguió, y en sus ojos, vio un reflejo del horizonte. «¿Por qué sigues prediciendo el fin?», preguntó. «Porque el fin es lo que nos hace vivir», dijo Sora. «Sin él, no habría hoy. Pasaron días o quizás eras». Sora seguía subiendo a la colina, pero ahora el pueblo apenas lo escuchaba. Los niños jugaban en la arena, y las torres se alzaban y caían. La joven escribió una última profecía: el fin nunca llega, porque el fin es la espera. Una mañana, Sora no estaba en la colina. Su cayado yacía en la arena, y su túnica estaba doblada junto a un altar roto. Algunos dicen que caminó hacia el horizonte, y que el fuego lo reclamó. Otros dicen que se convirtió en la arena misma, un grano más en un desierto infinito. Pero los niños contaban una historia diferente, que Sora se convirtió en el horizonte, y que su resplandor es su voz, prediciendo un mañana que nunca llega. El desierto sigue allí, y el horizonte arde, pero no se acerca. Los pergaminos de la joven se deshacen, pero sus palabras persisten, susurradas por el viento. Estoy aquí, caminando hacia el fuego. La arena quema mis pies, y el horizonte me llama, pero no sé si quiero alcanzarlo. ¿Es este el fin, o solo otro mañana? Esta es la paradoja del juicio final. Si el fin del mundo es inevitable, debería llegar, pero cada mañana trae un nuevo mañana. La espera nos define, pero también nos engaña. El fin está en el horizonte, pero el horizonte es un sueño que nunca tocamos. La arena se levanta, y el horizonte ardiente se apaga en un suspiro. La niebla me envuelve, fría como un secreto, hasta que un brillo suave me guía. Estoy en una plaza de piedra pulida, donde una caja de cristal pulsa como un corazón. Sus bordes brillan con luz azul, y un zumbido suave resuena, como un latido atrapado. La plaza está rodeada de sombras que susurran, y el aire huele a ozono y misterio. Un recuerdo me envuelve, una historia de un alquimista, y de una caja que guarda la vida y la muerte. Había una vez un alquimista llamado Baren, cuyo rostro estaba marcado por líneas que parecían mapas de estrellas. Vivía en un pueblo al borde de una plaza que no pertenecía al tiempo. La plaza era un círculo perfecto, con losas de piedra que brillaban como espejos, reflejando un cielo que nadie reconocía. En el centro, Baren custodiaba una caja de cristal, no más grande que un cofre, pero tan pesada que nadie podía moverla. Sus paredes eran translúcidas, pero opacas, como si el cristal estuviera hecho de niebla. Dentro, algo se movía, o quizás no. Los habitantes decían que la caja era un regalo de los astros, un artefacto que contenía un misterio más antiguo que el mundo.
Baren la cuidaba día y noche, con sus manos cubiertas de polvo de estrellas y sus ojos brillando como lámparas. ¿Qué hay dentro?, preguntaban los niños, acercándose a la plaza. Un gato, respondía Baren, con una voz que era como el crujir de un pergamino. Vivo y muerto. El pueblo se reunía en la plaza, sus sombras alargándose como dedos que buscaban respuestas. Una mujer, con un chal tejido con hilos de luna, se acercó. ¿Cómo puede estar vivo y muerto?, preguntó, su voz temblando como una cuerda floja. Baren tocó la caja, y el cristal vibró. No lo sé, dijo. Pero si la abro, lo sabré. El pueblo comenzó a susurrar. Algunos decían que el gato era un espíritu atrapado entre mundos. Otros creían que era una ilusión, un truco de Baren para mantenerlos en la plaza. Una noche, un joven herrero, con manos fuertes como el hierro, desafió al alquimista. Abre la caja, dijo. Si el gato está vivo, lo veremos. Si está muerto, también. Baren negó con la cabeza, y su túnica ondeó como un cielo nocturno. Abrirla es decidir, dijo. Mientras está cerrada, el gato es ambas cosas y ninguna. El herrero frunció el ceño. Eso no tiene sentido, replicó. Un gato no puede ser dos cosas a la vez. Pero Baren no respondió. Sus ojos estaban fijos en la caja, y el zumbido parecía más fuerte, como si el cristal cantara un secreto. Los habitantes comenzaron a debatir. Una anciana, con un bastón tallado con ojos, dijo que la caja era un oráculo, y que abrirla traería la verdad o el fin. Un niño, con ojos como charcos, preguntó, ¿y si el gato no está ahí? Baren sonrió, y su sonrisa era un enigma. Entonces dijo, somos nosotros los que estamos dentro. Días, o quizás siglos, pasaron en la plaza. La caja seguía brillando, y el pueblo no podía dejar de mirarla. Algunos traían ofrendas, flores que se marchitaban al tocar el cristal, monedas que se volvían polvo. Otros escribían poemas, dejando pergaminos que el viento se llevaba. Baren permanecía junto a la caja, sus manos trazando símbolos en el aire, como si buscara una respuesta que no llegaba. Una noche, la plaza se llenó de niebla, y el zumbido de la caja se volvió un canto. Los habitantes se reunieron, y sus sombras parecían danzar con la luz del cristal. La mujer del chal se acercó. ¿Por qué no la abres, Baren?, preguntó. ¿Temes lo que encontrarás? No es miedo, respondió el alquimista. Es la incertidumbre la que nos hace vivos. El herrero, que ahora tenía arrugas donde antes había fuerza, dio un paso adelante. Abre la caja, insistió. ¿O lo haré yo? Baren lo miró, y por un instante, sus ojos fueron como los del niño, llenos de preguntas. Si la abro, dijo, el gato será vivo o muerto. Pero mientras está cerrada, es ambas cosas. ¿Qué prefieres, una verdad o un misterio? El pueblo guardó silencio. La anciana apoyó su bastón en la piedra. La verdad es pesada, dijo. Pero el misterio es cruel. El niño se acercó, tocando el cristal. ¿Y si el gato nos está mirando?, preguntó. Baren no respondió. La caja pulsó, y la plaza pareció girar, como si el mundo entero estuviera dentro del cristal. La niebla se espesó, y el zumbido se volvió un latido. Baren se arrodilló junto a la caja, y sus manos temblaron. Recordó su vida antes de la plaza, un joven que buscaba los secretos del universo, un hombre que mezclaba polvos y luces para encontrar la verdad. Pero la caja lo había cambiado. Cada noche, soñaba con un gato, con ojos que eran suyos, vivo y muerto, mirándolo desde un lugar que no podía alcanzar. ¿Quién eres tú, Baren?, preguntó el niño, y su voz era como un eco de la caja. El alquimista tocó el cristal, y por un instante, vio al gato, su pelaje negro, sus ojos brillando como estrellas. Pero también vio un vacío, un silencio que lo devoraba. Soy el guardián, susurró. O quizás, soy el gato. El pueblo contuvo la respiración.
La caja brilló más fuerte y la plaza se llenó de sombras que no eran de nadie. Algunos dicen que Baren abrió la caja y que un gato salió, corriendo hacia el cielo como una estrella fugaz. Otros dicen que la abrió y que no había nada, solo un reflejo de sus propios ojos. Pero los niños contaban una historia diferente, que Baren entró en la caja y que ahora está dentro, vivo y muerto, esperando a ser observado. La plaza sigue allí, y la caja aún pulsa, como un corazón que no decide. Los habitantes la visitan, pero nadie la toca. Dicen que el zumbido susurra nombres, y que las sombras en la plaza son las de aquellos que se atrevieron a preguntar. Estoy aquí, frente a la caja. El cristal brilla, y en su luz, veo mi rostro, o quizás el de otro. ¿Soy yo quien mira, o soy el mirado? Esta es la paradoja del gato de Schrödinger. Un gato en una caja, vivo y muerto, hasta que alguien lo observa. La realidad espera nuestra mirada, pero la mirada la crea. La incertidumbre es un misterio, y el misterio es lo que nos define. La plaza se oscurece, y la caja de cristal se apaga como una estrella que muere. La niebla me envuelve, seca y cálida, hasta que un crujido bajo mis pies me detiene. Estoy en un desierto donde una plaza de arena se extiende, infinita, con un montón que brilla bajo un sol que no se mueve. Los granos relucen como joyas, y el aire huele a polvo y eternidad. Un susurro recorre la plaza, como si la arena hablara. Un recuerdo me envuelve, una historia de un constructor y de un montón que no podía definirse. Había una vez un constructor llamado Saren, cuyas manos parecían hechas de la misma arena que amaba. Vivía en un pueblo al borde de una plaza desértica, donde el viento tallaba figuras que desaparecían al alba. Saren era conocido por sus torres, no de piedra, sino de arena, que se alzaban como sueños antes de deshacerse. Decían que sus torres tocaban el cielo, pero nadie las había visto, porque el viento las reclamaba siempre. En el centro de la plaza, Saren comenzó a construir un montón, grano a grano, con una paciencia que parecía eterna. Cada día, los habitantes se reunían para verlo. Saren tomaba un grano de arena, lo sostenía contra el sol, y lo colocaba con cuidado. Es un montón, decía, su voz suave como el desierto. Pero el montón era pequeño, apenas un puñado, y los habitantes reían. No es un montón, dijo un comerciante, con un cesto lleno de telas. Es solo polvo. Saren no respondió. Añadió otro grano, y el montón creció, brillando como un faro bajo el sol. Una niña, con trenzas tejidas con hilos de cobre, se acercó. ¿Cuándo será un montón?, preguntó, tocando la arena. Lo será, dijo Saren, cuando sea suficiente. El pueblo comenzó a debatir. Cada día, Saren añadía un grano, y el montón crecía, pero nadie podía decir cuándo había dejado de ser polvo. Una anciana, con ojos como el horizonte, dijo, un grano no hace un montón. Pero, ¿cuántos lo hacen? Saren seguía trabajando, y la plaza parecía cambiar. La arena alrededor del montón se movía, como si el desierto respirara. Los habitantes traían ofrendas, conchas, plumas, fragmentos de vidrio, que Saren mezclaba con la arena. Cada grano cuenta, decía, y sus manos temblaban, como si cargaran el peso del mundo. Un joven pastor, con un cayado torcido, desafió al constructor. Si quito un grano, dijo, ¿seguirá siendo un montón? Saren sonrió, y su sonrisa era como el crujir de la arena bajo el viento. Quítalo, respondió, y veremos. El pastor tomó un grano, y el montón no cambió. Tomó otro, y el pueblo observaba, esperando que algo ocurriera. Pero el montón seguía allí, brillando, aunque más pequeño. ¿Sigue siendo un montón?, preguntó el pastor, con la voz llena de duda. Es lo que creemos que es, dijo Saren, añadiendo un nuevo grano. Meses, o quizás siglos, pasaron en la plaza. El montón crecía y menguaba, según los granos que Saren añadía o el viento se llevaba.
El pueblo se dividió, algunos decían que el montón era un milagro, un regalo del desierto que definía sus vidas. Otros decían que era una ilusión, un juego de Saren para mantenerlos allí. La niña de las trenzas regresaba cada día, dejando flores que se convertían en arena. ¿Por qué sigues, Saren?, preguntó una vez. Si nadie sabe qué es un montón, ¿por qué lo construyes? Porque los límites no están en la arena, respondió Saren, sino en nosotros. Una noche, el desierto cantó más fuerte y la plaza se llenó de sombras. El montón brillaba como una luna, pero sus bordes eran borrosos, como si el mundo dudara de su existencia. El pastor regresó, ahora con arrugas en el rostro. He quitado 1000 granos, dijo. ¿Y aún es un montón? ¿Cuándo dejará de serlo? Saren tocó la arena, y un grano cayó, rodando como una lágrima. Cuando dejemos de verlo, susurró. El sol dejó de moverse, o eso parecía. La plaza se volvió silenciosa, y el montón parecía latir, como si tuviera vida. Los habitantes se reunieron, y sus sombras se mezclaban con la arena. La anciana se acercó, apoyada en un bastón que parecía hecho de viento. Saren dijo, si cada grano cambia el montón, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué cambiamos cada día? El constructor no respondió. Sus manos seguían añadiendo granos, pero ahora temblaban más, como si la arena pesara más que el tiempo. La niña tocó el montón, y un grano cayó, disolviéndose en el aire. ¿Y si el montón nunca fue un montón?, preguntó. Saren levantó la vista, y sus ojos eran como el desierto, infinitos y vacíos. Entonces dijo, somos nosotros los que no somos. El viento rugió, y la plaza comenzó a desvanecerse. El montón se alzó, alto como una torre, pero también se deshizo, grano a grano, hasta que no quedó nada, o quizás todo. Algunos dicen que Saren siguió construyendo, añadiendo granos que el viento se llevaba, hasta que se convirtió en arena él mismo. Otros dicen que el montón se alzó al cielo, y que ahora brilla como una estrella que nadie puede contar. Pero los niños contaban una historia diferente, que Saren y el montón eran lo mismo, y que cada grano era un pedazo de su alma, disolviéndose en el desierto. La plaza sigue allí, o eso dicen. La arena se mueve, pero el montón no se forma. A veces, un susurro recorre el desierto, como si Saren aún contara granos. Estoy aquí, entre la arena. Los granos brillan bajo mis dedos, pero no sé si son un montón o solo polvo. ¿Soy yo quien los junta o quien los dispersa? Esta es la paradoja del Sorites. Un grano no es un montón, pero muchos lo son. ¿Cuándo comienza el montón o cuándo termina? Los límites son un sueño, y la realidad se deshace como arena en nuestras manos. La arena se arremolina, y la plaza desértica se desvanece en un susurro. La niebla me envuelve, fría como un suspiro olvidado, hasta que un olor a pergamino y polvo me guía. Estoy en una biblioteca infinita, donde estantes de madera se alzan hasta un cielo que no existe. Los libros brillan, sus cubiertas pulsando como estrellas. El aire huele a tinta y eternidad, y un murmullo recorre los pasillos, como si los libros hablaran entre sí. Un recuerdo me envuelve, una historia de un bibliotecario, y de un libro que prometía la verdad. Había una vez un bibliotecario llamado Elara, cuya vida era un eco de los estantes que la rodeaban. Sus ojos eran como lámparas apagadas, y sus manos, manchadas de tinta, parecían hechas de papel. La biblioteca era un cosmos, con pasillos que se ramificaban como venas y estantes que subían hasta donde la luz se perdía. Cada libro era único, pero juntos contenían todo, cada historia, cada verdad, cada mentira. Decían que la biblioteca era un regalo de los dioses, o quizás una maldición, pues nadie podía leerlo todo. Elara caminaba los pasillos, tocando las cubiertas con reverencia. Aquí está la verdad, decía, su voz suave como el crujir de una página. El libro que explica el mundo, está aquí. Los visitantes llegaban a la biblioteca,
atraídos por rumores de un libro perfecto, uno que contenía el sentido de la vida. Una joven, con un vestido tejido con hilos de sombra, se acercó. ¿Dónde está ese libro?, preguntó, su voz temblando como una vela. En alguna parte, respondió el ara, señalando los estantes infinitos. Pero hay que buscarlo. El pueblo de visitantes crecía, y los pasillos se llenaban de pasos. Algunos leían al azar, encontrando libros llenos de palabras sin sentido, letras que danzaban sin formar frases. Otros buscaban con método, subiendo escaleras que parecían no terminar. Un anciano, con un bastón tallado con letras, se sentó junto a el ara. He leído 1000 libros, dijo, y todos son caos. ¿Dónde está la verdad? El ara tocó un libro, y su cubierta vibró. Cada libro es verdad, respondió, y cada libro es mentira. El infinito los contiene todos. El anciano frunció el ceño. Entonces, ¿para qué buscar? Porque la búsqueda es lo que nos hace, dijo el ara, y su voz era como un eco en un pozo sin fondo. Una noche, un joven poeta, con ojos como el cielo roto, desafió a el ara. Si todo está aquí, dijo, muéstrame el libro que explica quién soy. El ara lo llevó a un pasillo donde los estantes parecían cantar. Sacó un libro, y sus páginas estaban en blanco. Este es tu libro, dijo. ¿Y también el mío? El poeta rió, pero su risa era frágil. Un libro en blanco no dice nada, replicó. Dice todo, respondió el ara, si sabes leerlo. Meses, o quizás eras, pasaron en la biblioteca. Los visitantes seguían llegando, pero muchos se perdían en los pasillos, sus pasos convirtiéndose en susurros. El ara seguía buscando, aunque sus manos temblaban y sus ojos se apagaban. Cada libro que abría era un mundo, historias de reyes que nunca existieron, poemas que lloraban, ecuaciones que describían el alma. Pero ninguno era el libro perfecto. Una niña, con trenzas que brillaban como tinta, se acercó a el ara. ¿Por qué sigues buscando?, preguntó, sosteniendo un libro lleno de garabatos. Porque el libro que busco me dirá quién soy, respondió el ara, y su voz era como el viento entre los estantes. ¿Y si no existe?, dijo la niña, tocando una página que se deshizo en polvo. El ara no respondió. Los estantes parecían cerrarse a su alrededor, y la biblioteca cantaba, un coro de palabras que nadie entendía. Los visitantes comenzaron a cambiar, algunos se convirtieron en sombras, otros en libros que nadie leía. El anciano dejó su bastón, y su cuerpo se disolvió en letras que cayeron al suelo. Una noche, la biblioteca tembló. Los estantes se torcieron, y los libros comenzaron a brillar con una luz que quemaba. El ara subió a una escalera que no tenía fin, buscando un libro que había visto en sueños. Su cubierta era negra, sus páginas blancas, y su título era su nombre. Si lo encuentro, susurró, sabré todo. El cielo invisible de la biblioteca se oscureció, y los pasillos se llenaron de niebla. El ara encontró un libro, más pesado que los demás, con una cubierta que parecía reflejar su rostro. Lo abrió, y las páginas estaban llenas de palabras que no entendía, pero que sentía suyas. Leyó una línea, el ara busca, pero el ara es. Cerró el libro, y la biblioteca guardó silencio. Los visitantes se reunieron, y sus sombras eran como páginas sueltas. La joven del vestido de sombra tocó el libro. ¿Es este el libro perfecto?, preguntó. No lo sé, dijo el ara. ¿Pero es mío? El poeta, ahora con arrugas donde había sueños, tomó el libro y lo abrió. Las páginas estaban en blanco. No hay nada, dijo, y su voz era un eco. Hay todo, respondió el ara, y sus ojos brillaron como nunca antes. La niña de las trenzas se acercó, y su mano dejó un garabato en el aire. ¿Y si la biblioteca es un sueño?, preguntó. El ara sonrió, y su sonrisa era como el abrir de un libro. Entonces dijo, somos las palabras que lo escriben. La biblioteca comenzó a desvanecerse. Los estantes se torcieron, y los libros cayeron,
convirtiéndose en polvo que brillaba como estrellas. Algunos dicen que el Ara encontró el libro perfecto y que su verdad la llevó más allá de la biblioteca. Otros dicen que se convirtió en un libro, perdido entre los infinitos estantes. Pero los niños contaban una historia diferente, que el Ara se convirtió en la biblioteca misma y que cada libro es un pedazo de su búsqueda. La biblioteca sigue allí, o eso dicen. Los pasillos se extienden y los libros susurran, pero nadie sabe si son verdad o mentira. Estoy aquí, entre los estantes. Toco un libro, y su cubierta refleja mi rostro, o quizás el de otro. ¿Soy yo quien busca, o el buscado? Esta es la paradoja de la biblioteca de Babel. Todo el conocimiento está aquí, en libros infinitos, pero encontrarlo es imposible. La verdad se pierde en el infinito, y la búsqueda se convierte en el sentido. El universo es un libro, pero nadie sabe cuál es su página. Los estantes se disuelven, y los libros se deshacen en polvo que brilla como estrellas. La niebla me envuelve, fría como el vacío, hasta que un destello me guía. Estoy en un observatorio en lo alto de una montaña, donde el cielo se extiende, infinito, cuajado de estrellas que no parpadean. Una cúpula de cristal pulsa, reflejando constelaciones que no reconozco. El aire huele a metal y eternidad, y un silencio profundo pesa, como si el universo contuviera el aliento. Un recuerdo me envuelve, una historia de un astrónomo, y de un cielo que no responde. Había una vez un astrónomo llamado Neris, cuya vida era un mapa de las estrellas. Vivía en un pueblo al pie de una montaña, donde un observatorio se alzaba como un templo. Sus ojos eran como lunas, y sus manos, llenas de cicatrices de tinta, dibujaban constelaciones en pergaminos que nadie leía. Decían que Neris podía hablar con las estrellas, pero que las estrellas nunca le respondían. El observatorio era un lugar sagrado, con una cúpula de cristal que parecía tocar el cielo. Dentro, un telescopio gigante giraba, buscando señales en la vastedad. Cada noche, Neris subía al observatorio y miraba el cielo. Están ahí, decía, su voz suave como un susurro del viento. Otros mundos, otras voces, pero no hablan. Los habitantes del pueblo se reunían bajo la montaña, mirando las estrellas con esperanza. Una joven, con un collar de cuentas que brillaban como planetas, se acercó a Neris. ¿Por qué no las oyes?, preguntó, su voz temblando como una cuerda floja. Porque el cielo guarda silencio, respondió Neris, ajustando el telescopio. Pero el silencio también es un mensaje. El pueblo vivía de rumores. Decían que las estrellas eran hogares de seres antiguos, que sus luces eran faros de mundos lejanos. Algunos traían ofrendas al observatorio, velas que ardían con luz azul, cristales que reflejaban el cielo. Otros escribían poemas, dejando pergaminos que el viento llevaba a la montaña. Neris los acogía, pero sus ojos estaban fijos en las estrellas. Si hay vida, decía, debe haber una señal. Una noche, un anciano con un bastón tallado con cometas se acercó. He vivido 100 años, dijo, y nunca he oído a las estrellas. ¿Por qué sigues escuchando? Neris tocó la cúpula, y el cristal vibró. Porque el universo es demasiado grande para estar vacío, respondió. Y demasiado silencioso para no esconder algo. El anciano negó con la cabeza. El silencio es la respuesta, dijo, y se fue, dejando un eco en la montaña. Un joven poeta, con un cuaderno lleno de versos rotos, desafió a Neris. Si las estrellas no hablan, dijo, ¿por qué las miras? ¿No es mejor vivir aquí, en la tierra? Neris sonrió, y su sonrisa era como una estrella fugaz. Vivir es buscar, dijo. Y el cielo es mi pregunta. Meses, o quizás eras, pasaron en el observatorio. Neris seguía mirando, ajustando el telescopio, dibujando mapas que nadie entendía. El pueblo seguía subiendo la montaña, pero sus esperanzas se desvanecían. Las velas se apagaban, y los cristales se rompían. Una niña, con trenzas que parecían constelaciones,
se sentó junto a Nerys. ¿Qué buscas?, preguntó, sosteniendo una piedra que brillaba como una galaxia. Una voz, respondió Nerys, y su voz era como el crujir de un pergamino antiguo. Una señal que diga que no estamos solos. ¿Y si estamos solos?, dijo la niña, dejando la piedra en el suelo. Nerys no respondió. El telescopio giró, y el cielo seguía en silencio. Los habitantes comenzaron a cambiar, algunos dejaron de subir, volviendo a sus campos y sus canciones. Otros se quedaron en el observatorio, mirando el cielo con ojos vacíos. La joven del collar de cuentas se convirtió en la guardiana de los pergaminos de Nerys, escribiendo sus mapas en libros que olían a polvo. Una noche, el cielo tembló. Las estrellas brillaron más fuerte y un zumbido recorrió la cúpula. Nerys ajustó el telescopio y por un instante creyó ver una señal, un destello, un patrón, una voz. Pero cuando miró de nuevo, solo había silencio. El pueblo se reunió bajo la montaña y las estrellas parecían más lejanas. Nerys salió del observatorio, con su túnica cubierta de polvo estelar. La joven del collar lo siguió. ¿Qué encontraste?, preguntó. Nada, dijo Nerys, y todo. El poeta, ahora con arrugas donde había versos, tocó la cúpula. El silencio es la verdad, dijo. No hay nadie más. Nerys negó con la cabeza. El silencio es la pregunta, respondió. Y la pregunta es lo que nos hace. La niña de las trenzas se acercó, y su piedra brilló en sus manos. ¿Y si las estrellas nos están mirando?, preguntó. Nerys levantó la vista, y sus ojos eran como el cielo mismo. Entonces dijo, somos nosotros los que callamos. El observatorio comenzó a desvanecerse. La cúpula se agrietó, y las estrellas parecieron caer, como gotas de luz. Algunos dicen que Nerys encontró una señal, y que su voz se unió al cielo, viajando a mundos que nunca veremos. Otros dicen que el silencio la reclamó, y que se convirtió en una estrella, brillando sin sonido. Pero los niños contaban una historia diferente, que Nerys se convirtió en el silencio mismo, y que su eco está en cada estrella que miramos. El observatorio sigue allí, o eso dicen. Las estrellas brillan, pero no hablan. A veces, un zumbido recorre la montaña, como si el cielo aún esperara. Estoy aquí, bajo las estrellas. El silencio me envuelve, y me pregunto, ¿soy yo quien escucha, o quien calla? Esta es la paradoja de Fermi. Un universo infinito, lleno de estrellas, pero sin voces. ¿Dónde están los otros? ¿Es el silencio una respuesta o una pregunta? La soledad nos define, pero la búsqueda nos mantiene vivos. El cielo se oscurece y las estrellas se apagan como velas agotadas. La niebla me envuelve, densa como un susurro, hasta que un tic-tac resuena. Estoy en una plaza donde engranajes gigantes giran en la niebla y un reloj enorme pulsa, sus manecillas brillando como espadas. El aire huele a metal y tiempo roto, y un murmullo recorre los engranajes, como si el tiempo hablara. Un recuerdo me envuelve, una historia de un relojero y de un reloj que miente para decir la verdad. Había una vez un relojero llamado Thorin, cuyas manos parecían talladas en el mismo bronce que los engranajes que amaba. Vivía en un pueblo atrapado en una plaza de niebla, donde el tiempo no seguía las reglas. La plaza estaba rodeada de engranajes que giraban sin fin, y en su centro se alzaba un reloj colosal, con manecillas que brillaban como si estuvieran hechas de luz. Decían que el reloj era un regalo del tiempo mismo, o quizás una trampa, pues sus horas no coincidían con el sol. Thorin cuidaba el reloj, ajustando sus engranajes con una precisión que parecía magia. El tiempo miente, decía, su voz suave como el tic-tac. Pero mi reloj lo hace mejor. Los habitantes se reunían en la plaza, mirando las manecillas que marcaban horas imposibles. Una mujer, con un chal que parecía tejido con niebla, se acercó. ¿Por qué miente tu reloj?, preguntó, su voz temblando como un resorte.
Porque la verdad no siempre ayuda, respondió Thoren, girando una llave que brillaba como una estrella. El pueblo vivía en un ciclo extraño. Los días se repetían, o eso parecía. El sol salía, pero el reloj marcaba medianoche. La luna brillaba, pero las manecillas señalaban el alba. Los habitantes seguían el reloj, porque era lo único que les daba orden. Algunos traían ofrendas, flores que se deshacían en la niebla, monedas que se fundían en los engranajes. Otros escribían cartas al tiempo, dejando pergaminos que el viento se llevaba. Una noche, un anciano con un bastón tallado con relojes se acercó a Thoren. He vivido 1000 días, dijo, y todos son iguales, ¿por qué miente tu reloj? Thoren tocó una manecilla, y el reloj vibró. Porque el tiempo verdadero nos perdería, respondió. Mi reloj nos mantiene aquí. El anciano frunció el ceño. ¿Y si queremos la verdad? Thoren sonrió, y su sonrisa era como el crujir de un engranaje. La verdad es un ciclo que no entendemos, dijo. Un joven herrero, con manos fuertes como el hierro, desafió al relojero. Ajusta el reloj, dijo. Haz que diga la verdad, o lo romperé. Thoren lo miró, y sus ojos eran como los engranajes, girando sin fin. Rompe el reloj, dijo, y el tiempo se romperá contigo. El herrero dio un paso atrás, pero la plaza parecía más pequeña, como si los engranajes la apretaran. Los habitantes comenzaron a susurrar. Una niña, con trenzas que brillaban como el bronce, se acercó. ¿Por qué el reloj marca el alba cuando es de noche?, preguntó, sosteniendo una flor que se deshizo en sus manos. Porque el alba es lo que necesitas, respondió Thoren, y el tic-tac se volvió más fuerte, como un latido. Los días, o quizás los siglos, pasaron en la plaza. El reloj seguía mintiendo, y el pueblo seguía viviendo. Algunos decían que el reloj era un dios, dando orden al caos. Otros decían que era una mentira, atrapándolos en un ciclo sin fin. La mujer del chal comenzó a escribir los horarios del reloj, creando un libro que nadie entendía. Una noche, la niebla se espesó, y los engranajes cantaron un lamento. El reloj brilló más fuerte, y sus manecillas giraron al revés. Los habitantes se reunieron, y sus sombras parecían engranajes rotos. El herrero regresó, ahora con arrugas donde había fuerza. Dime la verdad, dijo. ¿Qué hora es en realidad? Thoren tocó el reloj, y el bronce estaba frío. La hora que elijas, respondió. El reloj miente, pero tú decides qué creer. La niña se acercó, y su flor era ahora un puñado de polvo. ¿Y si el reloj no miente?, preguntó. ¿Y si el tiempo es el que miente? Thoren no respondió. Sus manos temblaron, y el tic-tac se volvió un rugido. Recordó su vida antes del reloj, un joven que buscaba medir el tiempo, un hombre que forjó engranajes para atrapar el sol. Pero el reloj lo había cambiado. Cada noche, soñaba con un mundo sin horas, donde el tiempo era libre. ¿Quién eres, Thoren?, preguntó la niña, y su voz era como el eco del reloj. Soy el relojero, susurró Thoren. O quizás, soy el reloj. La plaza comenzó a desvanecerse. Los engranajes se detuvieron, y la niebla se tragó el reloj. Algunos dicen que Thoren ajustó las manecillas, y el tiempo se alineó con el sol, liberando al pueblo. Otros dicen que rompió el reloj, y el tiempo se deshizo, dejando la plaza en un instante eterno. Pero los niños contaban una historia diferente, que Thoren se convirtió en el reloj, y que su tic-tac es el latido del tiempo mismo. La plaza sigue allí, o eso dicen. Los engranajes giran, pero el reloj no marca nada. A veces, un tic-tac resuena en la niebla, como si Thoren aún contara las horas. Estoy aquí, entre los engranajes. El tic-tac me envuelve, y me pregunto, ¿es mi tiempo el que miente, o soy yo quien lo cree? Esta es la paradoja del reloj. Un reloj que miente puede ser más útil que uno que dice la verdad, porque el tiempo es lo que percibimos. La verdad nos guía, pero la ilusión nos da sentido.
El tiempo es un reloj y nosotros sus manecillas. La niebla se espesa y los engranajes se desvanecen. La niebla se espesa y los engranajes del reloj se disuelven en un susurro. Estoy en un horizonte abierto, donde la tierra se encuentra con un cielo que no termina. La niebla danza, cargada de ecos, puertas que se cierran, vías que se bifurcan, mariposas que se disuelven, arenas que caen, libros que cantan, estrellas que callan, relojes que mienten. Cada historia, un paso en mi camino. Cada paradoja, un latido en mi alma. He caminado por corredores de probabilidad, por jardines de sueños, por plazas de incertidumbre, y he escuchado el silencio del infinito. ¿Quién soy yo, el caminante? ¿Un eco de estas fábulas o el que las teje? Ustedes, que escuchan, son parte de este viaje. Sus voces, sus pensamientos, son hilos en este tapiz. Si estas historias resuenan en su corazón, dejen su marca, un like, como una estrella que brilla, un comentario, como un susurro en la niebla, una suscripción, como un paso en mi camino, un compartir, como un eco que lleva estas fábulas más allá. Únanse al viaje y que sus luces iluminen el horizonte. La niebla se aclara y un nuevo recuerdo me llama. Hay más historias, más paradojas, esperando en la sombra. Hasta que nos encontremos de nuevo, sigan caminando y escuchen los susurros del universo.